hablar de este tema con Carmen Díaz, psicóloga. Gracias por venir a Mano Limpia. Muchas gracias. ¿Qué es lo primero que puede sentir una persona que sufre de esta hipocondría? Bueno, primero quiero decir que ya no se habla en esos términos. Ajá. Que no se habla de hipocondria. Es todavía un poco más fuerte el asunto. O sea, son trastornos, enfermedades mentales muy serias. Quiere decir que ha avanzado con el paso de los años. Sabemos más, sabemos más. No es un trastorno de personalidad simplemente. Es decir, son trastornos que pueden ser... en este momento hay una clasificación de 5 o 6 trastornos diferentes que nosotros antes llamábamos hipocondria. ¿Y ahora cómo se le llama? ¿Quiénes son esas personas ahora? Sí, bueno, por ejemplo, hay uno, el primero sería el trastorno de síntomas somáticos. Este es el individuo que tiene demasiados pensamientos constantes acerca de sus padeceres y que siempre cree que tiene algo peor. Tiene un dolor de cabeza y piensa que tiene un tumor en el cerebro. Pero esto llega a afectarlo tanto que le afecta su vida cotidiana. Y es un trastorno, una enfermedad. ¿Y los síntomas son iguales que los hipocondríacos? Por ejemplo, todo lo que voy a hablar aquí es de los hipocondríacos. Tenemos allí unos síntomas en una gráfica que ya se las vamos a poner en pantalla y dice, estas personas también tienen exagerada tendencia a la autoobservación y vigilancia de la corporalidad propia, temor persistente, injustificado y excesivo a la enfermedad o a la muerte, interpretación errónea alarmista de sus síntomas físicos. Exacto. ¿Cuál es otro de los trastornos que ha degenerado en esta nueva clase de hipocondría? En esta nueva clasificación, porque no es un trastorno de personalidad. Está también el trastorno el que le llaman ansiedad de enfermedad, o sea, que es el que cree que tiene una enfermedad que no tiene en realidad, o que puede ser que tenga, pero en menor escala. Gravedad. Exacto. Entonces este se imagina una enfermedad, la tiene, la vive, va al médico continuamente, e inclusive es muy interesante cómo estas personas van al médico, el médico le demuestra con todos los análisis que no tiene la enfermedad y aún no lo cree. Y dice, oh, es que este está equivocado, voy a otro. Y voy a otro, y voy a otro. Y entonces, inclusive el gasto enorme en los seguros. Vamos a seguir viendo otra de estas características, doctora. Egocentrismo, narcisismo y conductas egoístas, descuido o desinterés por los demás y sus necesidades. ¿Cuál es otro trastorno de los que tienen? A mí esta manera que tú lo has dicho me suena un poco peyorativa. Y no me gusta llamar a las personas egoístas o descuidarse de los demás, porque a veces son personas muy buenas, ¿entiendes? O sea, no tienen por qué ser así. Estas personas están sufriendo. Esto es un trastorno. Entonces, ya llamarlas de esta manera me parece peyorativo. Bueno, pero ayer médicamente hay estas características dentro de lo que habían llamado los hipocondríacos, pues, o sea, no es una clasificación propia, sino... Claro, pero no es característico, o sea, yo no llamaría que el egocentrismo, por ejemplo, es algo que llama notablemente la atención. Bien. Piensa mucho en sí mismo, claro está. Porque está preocupado. Porque está preocupado. ¿Cuál es otro de los síndromes y trastornos? El otro de los trastornos es el trastorno de conversión. Por ejemplo, el trastorno de conversión es neurológico. La persona puede llegar a tener parálisis, puede tener movimientos anormales, problemas al tragar, problemas visuales, y es un trastorno totalmente irreal. Es a ver, ¿de qué surge mental. todo esto? Esto, por ejemplo, el trastorno de conversión, fue lo que se empezó a estudiar a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, como la histeria de conversión que estudiaba Freud, que estudiaba toda esa gente. Y esta gente por ejemplo, se pueden quedar paralizados así. Y paralizados y no hay quien baje ese brazo. ¿Y qué puede hacer la medicina con estas personas si a ciencia cierta no tienen una enfermedad? Bueno, la psicología y la psiquiatría saldrían a la mano y utilizando psicofármacos, utilizando psicoterapia, diferentes tipos de psicoterapia que existen, se puede ayudar al individuo. ¿Se cura? Se ayuda. ¿Por qué no se cura nunca? No, yo no sé. Yo no... Quizás se cure. Quizás se cure. ¿Y de qué depende? Si alguien nos está viendo y dice, bueno, definitivamente yo me siento enfermo y soy esa persona, no tengo nada. Vaya al psicólogo. Lo primero que tiene que hacer es ir al psicólogo.
Ir al psicólogo a ser evaluado, a entender cuál es el problema y ayudarse con psicoterapia. Bien, muchas gracias, Carmen Díaz, psicóloga. Bueno, hay que tener nota. Con el estrés de todos estos días pasa mucho eso. Hacemos una pausa, amigos, y ya volvemos con más de A Mano Limpia.